a ustedes con el querido pastor, profesor Reinaldo Rodríguez. Mi querido, un abrazo. El tiempo que resta es suyo. Yo sé que los muchachos están contentísimos aquí. Yo sé que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidad. No puedo olvidar las carpetas que tú me dabas con tu nombre, Señores, si no saben, cada vez que iba a llenar un acta que tenía que ver con la escuela, el renglón que me daban para hacerlo era pequeñito, más el nombre de Felicidad no me cabía en ninguna parte. Si alguno de ustedes no lo saben, yo tenía que colocar en ese pequeño espacio Dulce Felicidad de Los Ángeles, de Jesús García y Espinal. Díganme ustedes. ¿Dónde meterlo? Dios mío. Felicidad es una persona muy mía. En sus años donde tuve el privilegio de poder tenerla como alumna, junto con dos muchachas más que eran inseparables. Una era Elizabeth y otra era Esther, mi esposa, que tiene 11 meses de fallecida y hoy estaba de cumpleaños, hoy, 25 de noviembre. Y formaban un equipo especial. Pero Felicidad era prudente, tranquila, juiciosa, unas características especiales y era muy especial, muy buen estudiante. Así que esas cualidades te las dejo. Me place mucho estar en este lugar compartiendo con hermanos y demás de la iglesia donde fui pastor por un tiempo allí y donde no puedo olvidar, me falta Mercedes, vi a Elizabeth ahí, pero me falta Mercedes, no la veo. Elizabeth, un gran placer volverte a ver después de tanto tiempo. Ver a Jeremías Medina ahí, que también es uno de los muchachos estos que lo desmienta él, creo que lo casé, me parece, no lo recuerdo, pero me parece que lo casé. Porque mi lista de boda son como 150 y ya, ¿verdad? Eso se va olvidando un poco. Ahí está Rodolfo, mi hermano. Rodolfo, lo vi por ahí, no sé si se fue cuando me vio aquí. Rodolfo, un saludo especial para ti, para los tuyos, que el Señor te me bendiga siempre. Me siento gozoso de estar con ustedes para compartir un tema que Feli me lo ha puesto bastante difícil, porque es uno de los temas a veces controversiales, ¿verdad? Pero me place poder compartirlo con ustedes. Son las 8 en mi reloj y 19 minutos. Feli, ¿hasta qué hora tengo para estar allí? Bueno, mire, como esto es un manjar, el tiempo, tómese todo el tiempo que necesite. Y así también espero que cuando termine, vamos a estar un ratito para poder saludar, abrazar desde aquí. Muy bien. Sé que tan deseosos son los muchachos. Hay un montón de saludos. Da bien. Y si se nos cae a las 8 y 19, cuando cierre el tiempo, ¿qué hacemos? No se nos va a caer. No se cae. Está bien. Pues voy a usar la palabra del Señor para iniciar en esta noche y permítanme otra vez tener esta oración breve. Gracias, Señor. Esta es una maravillosa oportunidad que me ofreces de poder dirigirme a estos hermanos de esta mi iglesia de Betania, con los amigos por siempre de Betania. Te ruego muchas bendiciones para todos ellos, personales y de hogares si los tienen también. Que tú le puedas dar esa gran bendición que has prometido a los que te buscan y que puedan encontrarse contigo de una manera especial. Voy a abrir tu palabra, la Biblia, para poder compartirla, pero yo no tengo capacidad. Siempre demando de ti la misma para poder compartir tu palabra. Por lo tanto, en esta noche no es la excepción. Espero que me acompañes y que pongas palabras en mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, lo deseable o pedido es que hable esta noche acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero comenzar diciéndole que el Espíritu Santo es la mayor bendición para mí que cualquier hijo de Dios puede desear o puede recibir más bien. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hay una serie de cosas que ocurren que nos obligan a nosotros a tener una fe bastante estrecha, bastante alta, bastante buena para poder comprender lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del Espíritu Santo, porque hemos visto con tristeza cuánto desvirtúan la palabra del Señor con relación al Espíritu Santo y se encargan de añadir cosas o de quitar cosas que la palabra de Dios no ha dicho. Incluso algunos grupos disidentes de la iglesia acostumbran a tomar esto como una parte, y uno de los últimos grupos disidentes de la iglesia, que tienen más o menos una década o menos, uno de sus grandes argumentos era que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad. Yo no estoy aquí para probar eso esta noche. Yo estoy aquí para hablar acerca del Espíritu Santo, de su obra intercesora, de lo que es capaz de darnos, de hacer en nosotros. Por lo tanto, yo me quiero circunscribir en alguna de las partes bíblicas y quiero irme a Génesis, el capítulo 1, y hacer allí un par de inferencias sobre lo que dice la palabra del Señor sobre el Espíritu Santo. En el capítulo 1, el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunas versiones bíblicas tienen espíritu ahí con minúscula para significar que no se está refiriendo al Espíritu, al Espíritu Santo. Sin embargo, unos grandes teólogos y grandes investigadores han visto bien el colocar allí, en vez de una E minúscula, una E mayúscula correspondiente a que es parte de la deidad. De hecho, en el mismo capítulo, el verso 26, sabiendo que Jehová, Dios, no estaba solo en la creación, establece: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y ustedes saben el resto. Así que Dios estaba no solo, Dios estaba acompañado. Y para sorpresa de muchos, y tal vez una muy, qué sé yo, personal inferencia, lo discutía una vez con mi clases de los estudiantes de teología en la universidad, es el hecho de que notemos que en el capítulo 1 no menciona a Jesús. Sin embargo, todo el mundo entiende, menos unos poquitos, que Jesús era Dios. Cuando habla la Biblia de la eternidad de Jesús como Dios, lo aplica en el concepto también eterno de Jehová Dios y también del Espíritu Santo. La eternidad, o lo que nosotros conocemos como lo que no tiene límite, principio, y no tiene límite, no tiene fin, eso que llamamos nosotros infinito, se aplica también en la vida espiritual, más en la vida de Jesús, de Jehová Dios y del Espíritu Santo, se aplica de modo diferente a como nosotros lo aplicamos. Para nosotros tiene comienzo y no tiene fin, pero aplicado a la palabra del Señor y sobre todo a ellos, habla de el principio de la eternidad, lo que significa que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Así es nuestro Dios, así es Jesús, así es el Espíritu Santo, sin principio de días y sin términos tampoco de los mismos de días. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también hay otro texto interesante que lo aplicamos
frecuentemente para diezmos y ofrenda. ¿Quién de ustedes no ha escuchado o no recita de memoria a Malaquías 3:10? ¿Verdad? Malaquías 3:10. Lo recuerdo solamente porque tengo allí una parte que quiero destacar. Con mucha frecuencia nosotros estamos demandando del Señor que nos dé bendiciones. Ahora, notemos lo que dice en el verso 10 de Malaquías 3. Dice de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿Qué cosa? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Yo lo quiero escuchar de alguno de ustedes. De tres de ustedes. Hasta que Perfecto. ¿Quién otro me puede opinar? ¿Qué es lo que promete el Señor derramar? ¿Algún otro se anima? Bendiciones hasta que sobreabunden. Muy bien, así dice Rodolfo. Me falta uno. ¿Quién más? Uno más, uno más. ¿Qué pide? ¿Qué? Hasta que sobreabunden. ¿Qué cosa? Bendiciones. Ok. Si ustedes ven en lo que leímos, lo que dice la palabra del Señor, y no, por favor, ni Rodolfo ni mi hermana no se sientan mal. Es simplemente una corrección. Notemos que la Biblia no dice bendiciones. Dice bendición. La bendición prometida es una. Y la única bendición que promete el Señor es la del Espíritu Santo. ¿Notamos? Bendición hasta que sobreabunde. Ahora, lo que pasa es que cuando yo obtengo la bendición prometida, esta me arrastra todas las demás bendiciones que yo deseo o que yo necesito. Por lo tanto, es bendición la promesa de Dios. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Nos preguntamos, porque el Espíritu Santo tiene su quehacer, sus funciones, su trabajo. En el libro de San Juan, y yo les voy a pedir una cosa, no me acompañen, voy a leer unos cuantos textos un poquito rápido, solo escuchen o anoten, porque la otra parte sí quiero que ustedes me acompañen. Me voy al capítulo 14 del libro de San Juan. El libro de San Juan, voy a leer primero el 16, capítulo 16. Notemos lo que dice la palabra del Señor en el verso 8 allí. Dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Escucharon bien? Esto significa que el Espíritu Santo, que muchos dicen o algunos dicen que es una fuerza, y ahora ustedes todos estudiados y los que estudiaron conmigo, que dieron física, comprenderán que cuando hablábamos de una fuerza, la fuerza era una cosa que se podía modificar y que tenía dirección y que tenía sentido. Es decir, yo la empujaba, yo hacía fuerza a donde yo quisiera. Ahora, si esto es una fuerza, entonces la palabra del Señor no está clara, porque lo que me dice aquí es que convence y una fuerza no me puede convencer. El Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, deja de ser una fuerza cualquiera para convertirse en lo que verdaderamente es. Es una persona. Y notemos en el verso 13 del mismo capítulo 16, cuando nos dice más adelante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Notamos otra condición. Él nos dirige, nos conduce, nos guía a la verdad. Es otra característica u otra de las funciones del Espíritu Santo, conducirnos, guiarnos a la verdad. Y en el capítulo 14 nos dice allí en el verso 26, 14-26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que hasta ahora tenemos tres funciones del Espíritu Santo: convencernos de pecado, justicia y juicio, dirige, es decir, nos dirige hacia donde quiere llevarnos, y ahora nos dice que nos recordará. ¿Por qué recordarnos? Por lo que vamos a ver más tarde. Nosotros muchas veces tenemos mucha información, tenemos muchos conocimientos bíblicos, pero llega el momento a veces que por ciertas razones, incluyendo la edad, olvidamos. Pero lo que me dice el Señor aquí del Espíritu Santo es que Él tiene la obligación de recordarme lo que ya, obviamente, se recuerda, lo que ya yo conozco, lo que ya yo he internalizado. Se recuerda lo que ya usted sabe. Tal vez lo ha olvidado, pero se espera que una condición para recordar algo es que usted lo haya internalizado antes. En Romanos, el capítulo 8, el verso número 6, me encuentro con otro texto que nos habla acerca de la función del Espíritu Santo, el 26. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Uno más. Además de las tres que acabamos de señalar, ahora nos dice que el Espíritu también nos ayuda a nosotros a interceder ante el Señor en nuestras oraciones. Y en el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ahora el Espíritu también nos da la certeza de que somos hijos de Dios. No que pretendemos, no que tratamos de serlo. Él dice con certeza, somos hijos de Dios. Y un último texto que le voy a referir, muy conocido por ustedes, se encuentra en Hechos, el capítulo 1, una historia totalmente conocida por nosotros y que vamos a volver a él. Hechos, el capítulo 1, el verso 8, dice aquí, pero recibiréis, y escuchen este texto con atención, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Y entonces me dice, ¿cuándo yo voy a recibir poder? Me dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y completa diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Aquí tenemos las 6 funciones principales que hace el Espíritu Santo con nosotros. La que tiene para servirnos, para estar con nosotros. Les recuerdo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos dirige hacia donde debemos ir, nos recuerda realmente todas las cosas en un momento que vamos a necesitarlo, intercede ante el Padre en nuestras oraciones, nos da la certeza de que somos hijos de Dios y finalmente nos habilita para ese trabajo que hemos de realizar. El trabajo que hemos de realizar es un trabajo especial, porque sin el Espíritu Santo no podremos hacer ese trabajo. Para nosotros poder realizarlo, tenemos obligatoriamente que no solamente conocerle, porque usted puede conocerle desde el punto de vista teórico, es decir, bíblico, en el conocimiento, pero si no tiene aplicación, si no está en su vida, si usted no se acerca, si no le permite estar dentro de usted y dominar las cosas que dominan en nosotros, entonces realmente no sería lo suficiente como para yo decir, tengo el Espíritu. Ahora, cuando tengo el Espíritu, ¿de qué manera yo puedo entonces darlo a conocer que existe en mí? Es muy fácil.
Sin embargo, esta facilidad no depende para nada de nosotros. No depende de nosotros. Porque todo lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros, lo hace siempre y cuando yo le permita que lo haga en mí. Usted puede negarse. Recuerda que dice la palabra del Señor que el único pecado imperdonable, ¿cuál dice que es? El contristar el Espíritu Santo. ¿Y qué significa contristar el Espíritu Santo? No aceptarlo. Yo he oído hablar de él, yo puedo hablar de él, pero yo no lo he aceptado, ni lo entiendo, ni lo quiero. Y toda vez que toca con fuerza la impresión del arrepentimiento, la impresión de abandonar mis pecados, la impresión de convencerme que no estoy actuando bien, la impresión de decirme tu orgullo, tu odio, tu rencor, tu vanidad, y yo no permito que me convenza, entonces yo puedo hablar del Espíritu Santo, pero una cosa es hablar y otra es conocerlo o tenerlo, porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestras vidas inmediatamente cambian de manera automática. Por eso es que es necesario para usted poder realizar todas las tareas que el Espíritu Santo entiende que usted debe hacer, sobre todo en el tiempo en que no se espera, es necesario precisamente el poder del Espíritu Santo. Y parte de esa tarea en el tiempo del fin pueden resumirse en dos grandes oportunidades, porque el Espíritu de Dios tiende a manifestarse, sobre todo con todo su poder, cuando hay ocasiones especiales. Una ocasión especial que vamos a mencionar en esta noche es la lluvia temprana y otra es la lluvia tardía. Dos ocasiones especiales. De estas dos ocasiones especiales, probablemente a muchos de nosotros nos recuerda muchas cosas de ellas. Pero yo estoy aquí esta noche tratando de recordárselas. En primer lugar, en lo que fuera nuestra lectura bíblica, ahora sí, si ustedes quieren acompañarme, además de anotar, lo pueden hacer. Notemos. La palabra del Señor dice en Joel. Vamos a buscar en nuestro libro de Joel el capítulo 2. El libro de Joel nos presenta a nosotros un par de cosas, de expresiones que debe ayudarnos a pensar. Viene hablando la palabra del Señor, el profeta menor, el profeta Joel, viene hablándonos acerca del día de Jehová, el día grande, poderoso, y nos habla de una gran exhortación al arrepentimiento, nos habla de lo que se espera, una plaga que ha de venir, pero específicamente en el capítulo 2 nos dice allí, noten ustedes, capítulo 2, versículo 13. Rasgad, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, sigue diciendo, y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El verso 15 dice después: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Lo que está diciendo, todo el mundo preste atención. Todo el mundo póngase en la disposición. Y más adelante, ahora en el verso 28, establece: y después de esto, ¿de qué cosa? De lo que venimos hablando y que hemos pasado muchos textos por alto por razones de tiempo. Ahora nos dice en el verso 28, y después de esto, de consagrarnos. De hecho, hago un paréntesis aquí para decirles,
Si alguno de ustedes, igual que yo, estamos esperando un día que en la iglesia haya un poder, un despertar, que toda la iglesia se unifique para decir, ya estamos, ya necesitamos, y toda en un mismo momento se ponga de pie para decirle sí al Señor, no va a llegar ese momento. No va a llegar. Es posible que alguno esté a nuestro lado recibiendo el poder del Espíritu Santo y esté eufórico, deseando predicar, deseando usar sus dones para el Señor, y otros estén al lado diciendo, ¿y qué es lo que se cree? Se cree que es mejor que los demás. Él se cree que es más santo que los otros. Él cree que no es pecador. Podrá estar sucediendo, porque para derramarse el Espíritu Santo, las condiciones son las que venimos, o que la Biblia viene declarando hasta aquí: reunidos, abandonad todo tipo de esos compromisos mundanales, estad atento al clamor del Señor, al llamado del Señor. Los niños, levántense, la preocupación porque mis hijos pertenezcan a Dios, la preocupación porque mi casa sea una casa de santidad, la preocupación por abandonar los pecados pasados. Y cuando todas esas cosas, que es lo que se llama en el proceso cristiano santificación, dos procesos que comienzan juntos cuando usted se bautiza: el de justificación y el de santificación. Y yo podría decirle, recordarle, el proceso de justificación, el de justificación es lo que Cristo hizo por mí. El de santificación es lo que Él está haciendo en mí. Dos cosas diferentes. Jesús murió. Inmediatamente cuando yo me bautizo soy justo, pero no soy santo. El proceso de santificación dura toda la vida. Una persona puede tener un vicio y de pronto le pide al Señor, hace todo el esfuerzo, abandona a través del Espíritu Santo que me convenció que yo tenía ese problema de mentir, del vicio cualquiera de otra naturaleza, y ahora yo lo abandono. Pero porque usted haya abandonado ese vicio, no significa que no aparezcan otras cosas que usted todavía tenga que dejar. Tal vez la avaricia, tal vez la codicia, tal vez el desamor, tal vez la deshonra de algún de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice, cuando todas esas cosas se den, ahora completamos el texto. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando habla de toda carne, ¿a qué carne se refiere? Carne en este caso se está refiriendo, no es a carne humana ni animales, no, se está refiriendo a los humanos, a los humanos. Ahora, ¿quiénes son los humanos que estarán preparados para recibir el Espíritu Santo? Lo que hayan hecho lo anterior. Y cuando esto haya sucedido, entonces se derramará el Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que estamos viendo una condición para que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo, allí, Hechos de los Apóstoles, vámonos allá. El capítulo ahora 1, puede ser el 2, capítulo 2, ya leímos parte del 1, el 2 establece, noten ustedes, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, lo primero que quiero inferir o que quiero llamar la atención es que en el texto 1 dice que estaban todos unánimes juntos, juntos. Y entonces, cuando habla de juntos, es que estaban allí reunidos, tenían un mismo parecer.
Y es cuando dice en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice entonces, y fueron todos llenos. ¿Cuántos? Todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 120 personas estaban aquí en el aposento alto, y de pronto, cuando estaban allí, ya el Señor había ascendido. Estaban prácticamente solos, porque si ustedes ven en el versículo número 8 del capítulo 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora Jesús se va, está hablando con sus discípulos y le dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en todas partes. Y ahora aquí, lo que estamos leyendo en el verso 4, dice que lo que estaban ahí, después que asciende Jesús, los discípulos no solamente son los 12 ahora, son 120 que están reunidos y otros comienzan a llegar. Pero los 120 ahora reciben, dice aquí, por estar unánimes, dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Si ustedes siguen más abajo hasta el versículo número 7, lenguas no es esta forma de hablar que muchos dicen que están hablando en lenguas. No, lenguas, si ustedes se fijan más abajo, disculpen, dicen lenguas de las que pertenecían, idiomas, es decir, lo que ellos podían hablar. Por eso se preguntaban, bueno, pero estos no son los discípulos. ¿Y dónde se capacitaron? Y no son judíos. ¿Y por qué hablan en lenguas que nosotros le entendemos y conocemos? Para referirse de 14 o 15 lugares diferentes que la gente venía. Y que la mayoría de ellos sabían que los discípulos eran la mayoría incultos. ¿Y cómo hablaban? Porque el Espíritu le estaba dando el poder para que hablasen, porque había un deber de ellos. Y el Espíritu Santo quería que comenzase. Es lo que se llama este derramamiento del Espíritu para los apóstoles. Es lo que se conoce como la lluvia temprana. Aquí estaban, todos unánimes, juntos en oración, demandando. Yo no voy a hablar ni voy a explicar lo que significa hablar en lenguas. Ahí lo expliqué brevemente, pero en el capítulo 14 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace referencia al hablar en lenguas y todo lo que esto infiere. Ahora, cuando estamos aquí, nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo tiene poder para hacer cosas. Y lo hizo con los discípulos, lluvia temprana. ¿En qué consistió la lluvia temprana? Tengo conmigo aquí un par de libros. Y quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartir con ustedes un par de cosas que este libro que tengo en mis manos, Testimonio para los Ministros, creo que la página 516 y 17, estaba buscando aquí que creí que lo había anotado, pero 506, ahora sí. Noten cómo dice, 506. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Es decir, que a menos que la lluvia temprana no haya hecho la obra, la lluvia tardía no podría completar la obra que comenzó haciéndose. Y en la página 507, si tenemos alguna cosa que no hemos entendido, nos dice ahora, muchos en gran medida no han dejado de recibir la lluvia temprana, no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan
que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía, cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Bien, tengo que detenerme aquí con lo que acabamos de leer. Yo lo expliqué un poquito anteriormente. Noten, la lluvia temprana para nosotros es lo que sucede en nuestras vidas cuando recibimos el bautismo. Nuestro deseo de servir, nuestro deseo de ser útil, nuestros deseos de predicar, de hablar, de comunicarle a otros lo que ya tenemos. Eso es lluvia temprana en nuestras vidas. A veces nosotros siempre nos etiquetamos y decimos, pero es que yo no tengo preparación, yo no tengo la capacidad para poder predicar. Bueno, hay dos tipos de predicación, una es pública, otra es personal. Y a veces usted no tiene que ser el elocuente predicador desde la plataforma, pero eso no significa que usted no pueda predicar. La lluvia temprana es como el primer amor de Apocalipsis, que cuando tenemos el primer amor al haber llegado a la iglesia, estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer, estamos dispuestos a hacerlo. Y cuando vamos a regar literatura, vamos a regar literatura. Cuando vamos a regar invitaciones, regamos invitaciones o las repartimos. Cuando tenemos que predicar, si no lo sabemos, nos apoyamos de una persona que sí tenga conocimiento y pueda hacerlo, y capacidad y experiencia, y estamos allí por lo menos orando. Eso es parte del proceso. Los discípulos no pudieron jamás hacer la obra hasta cuando más tarde les llegó el Espíritu Santo. Note que la palabra del Señor establece, el mismo Jesús le dice, si ustedes a los discípulos no hablasen, entonces las piedras hablarán. Era menester que los discípulos se prepararan, no académicamente, sino que se dejaran usar por el poder del Espíritu Santo. Era menester eso, que se prepararan. Pero cuando hablo de dejarse preparar por el poder del Espíritu Santo, estoy haciendo referencia a que estuvieran unánimes, juntos, que fueran de un mismo parecer. En ese momento hasta se repartían las cosas que tenían. Les eran comunes, vendían sus propiedades. Yo no le estoy pidiendo a ustedes que vendan sus casas, que vendan sus autos, no. De hecho, lo que valía en ese momento como desprendimiento estaba dado por algunas causas. Por ejemplo, muchos habían sido despedidos, separados de sus casas, porque los padres, los familiares los votaban porque habían abrazado el cristianismo. Otros eran perseguidos. Eso es parte de la historia cristiana. Eran perseguidos y entonces no tenían dónde ir, ni tenían cómo vestir, ni tenían qué comer. Y entonces por eso allí todos decían, bueno, no, tenemos que apoyar al hermano, tenemos que ayudar al hermano. Y por eso los que estaban allí eran capaces de poder hasta vender las cosas que poseían. Pero eso no sucedió nada más en el tiempo apostólico. Si ustedes recuerdan la historia denominacional, podrán recordar que en los tiempos de comienzo del movimiento adventista, 1843, 44, 46 y demás, también muchas personas daban lo que tenía para dedicarlo a la obra del Señor, no solamente para las publicaciones, sino para el avance de la obra y para los necesitados también. Eso es parte de la lluvia temprana. Ahora, la lluvia tardía es un poquito más complicada. Cuando hablamos de lluvia tardía, entonces también tiene que ver con un par de procesos. El primero de los procesos es que estamos esperando unos grandes acontecimientos. En el año 2000, algunos de ustedes pueden recordar eso, no solamente yo por mi edad, ustedes, muchos lo podrán recordar. Había un movimiento que decía, mundial, que decían los grandes gobernadores del mundo que iban a dispararse e iban a obstaculizarse
todas las computadoras, que sería un caos todo aquello, que habría dificultad para viajar, que habría dificultad para el negocio, porque todas las computadoras se dañarían su sistema operativo. Ustedes recuerdan. Algunos creían que Jesús vendría en el año 2000. Por lo tanto, aceleraron un proceso en sus vidas que no sentían, pero que no querían perderse de ser parte de los redimidos. Y aunque no se convirtieron de corazón, comenzaron a acercarse más a Dios, creyendo o queriendo ser transformado simplemente por ese momento. Y el Señor no transforma así. Muchos de ellos dejaron los Estados Unidos, como algunos de ustedes viven, y vinieron a los países a los que pertenecen, dejando abandonado todo, porque creyeron que ya Jesucristo venía en el 2000. Recuerdo que una señora me llegó, siendo yo pastor de una de las iglesias principales de esta ciudad de Santiago, y me llegó una señora que cuando llegó al aeropuerto rompió delante de los agentes de migración, rompió su pasaporte delante de ellos cuando era no recuerdo si ciudadana o en su defecto una residente, y lo rompió y le dijo: nosotros no necesitamos más esto, se acabó, quédense con su residencia o con su ciudadanía, no me interesa. Estaba convencida por parte de la predicación que había en los Estados Unidos de una persona que estaba mandando para sus países a los demás, pero esa persona que los mandó para sus países nunca salió de Estados Unidos, nunca salió, se quedó, nunca ha salido, todavía vive allí. Y esta mujer después maldijo aquel momento porque había perdido, queriendo regresar, ya no podía regresar. No es un momento, no es una euforia de un momento para querer consagrarme a Dios. Esto es un proceso y el Espíritu Santo es parte de este proceso. Pero para el Espíritu Santo poder hacerlo, usted tiene que permitírselo. Él no hará sin su consentimiento ninguna obra en usted. Necesita eso. Ahora, le decía yo, hay dos cosas. El primero, que señalaba como ese primer movimiento que se encarga de la lluvia temprana y entonces viene después la lluvia tardía. ¿Qué pasa con la lluvia tardía? Yo quisiera compartir con ustedes lo que dice otro libro del Espíritu de Profecía, no sin antes, en este mismo, en la página 86, creo. Vamos a buscar, permítanme buscar, página 86. ¿Qué dice aquí? En la página 86 y 85, aquí está. Pero si se mantiene su corazón, primero se escrito. Página 86, estaba en Testimonio para los Ministros. La página 86 y 85. Noten ustedes lo que dice aquí. Atención. El comienzo del tiempo de angustia mencionado, entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo aún está en el santuario. Hay un tiempo previo de angustia, no el término de angustia, no lo que estamos llamando ahora el tiempo aquel en que esperamos la manifestación de ese poder especial. No es la lluvia tardía todavía, pero se presentará un tiempo previo de angustia. ¿Qué pasará en ese tiempo previo de angustia? Sigue diciendo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, escuchen bien, vendrá aflicción sobre la tierra
y las naciones se airarán, aunque serán mantenidos en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo caerá, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Veamos, antes del derramamiento de las plagas, un corto tiempo de angustia. Ese corto tiempo de angustia va a ser un tiempo donde habrá terremotos, donde habrá huracanes, donde habrá problemas sociales, problemas políticos, donde habrá problemas como los causados completamente por los fenómenos del niño y la niña, medioambientales terribles, pero no es el tiempo de angustia. Hay otro texto que tengo por aquí del Espíritu de Profecía que me dice que ese es un tiempo, escuchen bien, que es ese tiempo previo de angustia, es un tiempo donde los que son guardadores, y algunos de ellos todavía ni siquiera han comenzado a guardar el sábado, pero que son sinceros, han escuchado de él y son sinceros en la fe, no importa en qué denominación se encuentren. Entonces, en ese tiempo previo de angustia, cuando estén pasando estas cosas que aquí se señalan, entonces ellos serán llamados y formarán parte del pueblo de Dios para prepararse entonces para el tiempo de angustia que ha de venir. El tiempo de angustia es cuando todavía el tiempo previo, el Señor estará intercediendo por nosotros. El tiempo de angustia es el tiempo en que ya se cerrará la gracia. Y allí es cuando dice el Apocalipsis, el que es limpio, quédese limpio, el que está sucio todavía quédese igual, y nos sigue hablando acerca de ese estado en que nos encontramos. Por lo tanto, el tiempo ahora, previo de angustia, yo y otros pensamos que estamos viviéndolo. Tiempo previo de angustia. Está llamando a los escogidos del Señor. Está llamando a sus hijos. Donde estén, ¿quién? El Espíritu Santo. Los está llamando. Está poniendo en mí el deseo de servirle. Está poniendo en mí el deseo de predicar. Está poniendo en mí el deseo de consagrarme. Está poniendo en mí el deseo de dejar las acciones mundanales. Está poniendo en mí el deseo ferviente de que yo consagre mi vida más a Él. Está poniendo en mí el deseo de que me aparte del orgullo, la vanidad, la lujuria, la música que me impide tener un contacto con Él, las cosas que veo por televisión. Este es el tiempo, el mayor tiempo para ese tipo de crecimiento y de decisiones que tenemos que tener en nuestras vidas. Tiempo previo de angustia. Lo único terrible de esto, si se puede señalar como tal, es que cuando nosotros estamos hablando de este momento, los tiempos correspondientes al tiempo de angustia, lo que estará sucediendo, no tendrán un tiempo ni un orden definido. Escúchenme, por favor. Es decir, primero no es consagración, después no es sellamiento, después no es ley dominical, en ese orden, no. Los acontecimientos, incluso dice la sierva del Señor, que serán rápidos. Probablemente no nos den tiempo. Nosotros queremos y estamos deseando, pero estamos esperando que haya ese despertar en todo el gran pueblo, que todo el mundo, que los pastores se consagren, que los dirigentes de las asociaciones, misiones, uniones, divisiones, conferencia general se consagren. Estamos esperando que eso acontezca. No va a acontecer de este modo. Nosotros tenemos que ir abandonando esas cosas que nos separan de Dios. Y este es el tiempo. Y este es el tiempo para hacerlo a la mayor agilidad posible. Ahora, hoy es el tiempo de nuestra salvación.
las cosas que están aconteciendo hoy, los cuales voy a reservar unos 5 minutos simplemente para tocarle de manera soslayada algunos grandes acontecimientos que no nos damos cuenta. Pero quiero destacar el hecho de que precisamente en este tiempo en que nos ha tocado vivir es el tiempo de la oportunidad que tenemos. El derramamiento del Espíritu Santo se está dando. Algunos están esperándolo, se está dando. Cuando usted ve cómo está creciendo la iglesia, no importa con los problemas que tengo, debo señalar esto. Algunos están esperando el perfeccionamiento de la iglesia. Hermano querido, no lo espere. No lo espere. Le estoy hablando a todos ustedes, Elizabeth, a ti, a tu hermana Mercedes, donde esté. Le estoy hablando a Rodolfo, le estoy hablando a Felicidad, le estoy hablando a Jeremías, le estoy hablando a todo lo que están. No esperemos esto, que todos los pastores ya sean consagrados hasta lo sumo, que todos los dirigentes estén, que todas las iglesias. No. Lo importante es que yo me consagre mi vida al Señor, que yo esté buscando de Dios ahora, que esté solicitando con esas funciones que tiene el Espíritu Santo de convencerme, me está convenciendo, me está hablando de pecado, de justicia y de juicio, de dirigirme a la verdad, de hacer en mí realmente, tener en mí la preocupación por dar los pasos del lugar. El Espíritu Santo no se da para estar contento, queridos. Escuchen bien. No se da para estar contento, no se da para que yo esté en una bonita iglesia y yo esté simplemente alabando, gloria a Dios, aleluya, para lucírmela tal vez con una parte especial, con aquello. No estoy hablando de ninguno de ustedes, pero el Espíritu Santo no se da para eso. El Espíritu Santo se da para terminar la obra, para cooperar, para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, para que otros conozcan de Dios, para predicar. Para eso se da el Espíritu Santo. Eso no significa que yo no me sienta bien en mi iglesia. Eso no significa que yo no esté, ¿verdad? Disfrutando de la programación de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo no se da para eso, para sentirme simplemente bien. No, no. Ahí estaba Felipe, un discípulo del Señor, y estaba dando una gran campaña evangelística en Samaria. La multitud era hombres y mujeres, aquello estaba atestado. La carpa, estoy infiriendo, ustedes me entienden, la carpa era enorme, grandísima, estaba atestada todas las noches. Eso dice Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, la voz del Espíritu Santo llama a Felipe y le dice: Felipe, quiero que te vayas al desierto. Probablemente yo, como pastor o cualquier pastor de estos de multitudes, dirán: pero esta conferencia está muy buena aquí, yo me quiero quedar más tiempo. Esto, miren cómo está, todo lo contrario, vamos a prolongar más esta campaña que debe terminar mañana. No, Felipe no cuestionó al Espíritu Santo, se fue al desierto. ¿Saben ustedes por qué? Porque había una persona que salvar en el desierto, el etíope. Estaba caminando, y ustedes saben toda la historia, no la voy a hacer, pero solamente quiero significar. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros había recorrido el etíope en ese carruaje para venir a adorar a Jerusalén? Más de 2.000 kilómetros. Era un hombre sincero de su fe, pero Dios tenía un propósito mayor. Por eso le dijo a Felipe: vete. Habló con el eunuco. ¿Y qué pasó? Lo bautizó, ¿cierto o no? Sí, lo bautizó. Pero saben ustedes, se fue a Candace o a Candace, se volvió al África y llegó el evangelio, el cristianismo, a través de ese hombre que Felipe bautizó. Un hombre, y cualquiera pudiera cuestionarlo. ¿Cómo va a dejar las multitudes por uno solo? Pero Dios tenía un propósito. Tú no sabes el propósito que tiene Dios contigo, conmigo. Nos manda a veces por caminos que creemos humanamente que son equivocados, pero Él sí sabe dónde nos envía. Y el Espíritu Santo
puede mandarnos de aquí a otro lugar donde yo me siento cómodo. No. Rodolfo, tienes que irte de Alabama ahora para California. ¿Pero para qué? Si yo estoy viviendo bien aquí, ¿para qué? Si yo estoy... No, es allá que te necesito. Y tú no podrás entenderlo, pero el Señor te necesita allá. Te necesito volver a República Dominicana. Necesito que vuelvas. Yo no lo entiendo. ¿Por qué felicidad? No lo entiendo. Pero el Señor tiene su propósito para usarnos como instrumentos especiales para el avance de su obra, para el llamamiento de otros, para el crecimiento no solamente mío y de los míos, sino también para el crecimiento de mucha gente y tal vez para la salvación misma de mi familia. El Señor sabe cómo conducirnos a través del Espíritu Santo. Ahora, miren ustedes, se cerrará el tiempo de gracia. Las 7 plagas comenzarán y como pasó allá detrás, como pasó cuando Noé, que después de ver la lluvia y el agua comenzar a levantar la embarcación, comenzaron, Noé, ábrenos, pero ya era demasiado tarde. Cuando esto selle, cuando Jesús deponga sus vestiduras sacerdotales, cuando diga hecho es, entonces ya no habrá oportunidad para más nadie. Y déjenme decirles ahora, muchos acontecimientos están acaeciendo en el mundo y la prisa con que estamos viviendo de manera espiritual, quiero decir, la prisa en que estamos viviendo, cómo el mundo, los gobiernos, los trabajos, la escuela nos abruman, no nos están permitiendo darnos cuenta de los grandes acontecimientos que hoy están acaeciendo. Si tuviera una oportunidad próxima con ustedes, les hablara del nuevo orden mundial. Les hablara, no me invite felicidad, no estoy diciendo, no estoy provocando eso. Dentro de 4 o 5 años, cuando me vuelvan a invitar, será otra cosa. Invítalo, felicidad, invítalo. Pero yo estoy dándoles solo seguimiento, que siempre lo hago y siempre predico de los grandes acontecimientos que hoy se están escenificando. Y quiero decirte, no es al azar. Me voy a atrever a hablar de un tema que ustedes no están comprometidos. Estoy comprometido yo. Donald Trump no era la figura que muchos querían y estos son los resultados. Y es verdad que su forma de hablar, su desafío constante trajo consecuencias. Pero también es verdad que Donald Trump volvió la oración a las escuelas. También es verdad que Donald Trump volvió con la Biblia a las escuelas. También es verdad que con el gobierno de Donald Trump se aplacó porque estaba de frente con la homosexualidad y con otra serie de temas que no vamos a tocar hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes van un poquito más atrás, se acuerdan de unos grandes pasos que se dieron de apertura, aspectos del medio ambiente, de aspecto de el movimiento LGBT, incluyendo homosexualidad masculina o femenina. Las leyes dominicales están presto o falta poco tiempo para que se ejecuten. Les hago ver cómo a través del rey del norte actual, no el pasado de la Biblia, que era Egipto y le seguían Libia y Etiopía, no, el rey del norte actual, el sistema papal. Si ustedes le están dando seguimiento, sin yo dar referencia a particulares, número 1, el señor Papa está llamando, Francisco I, está llamando a una reunión, una convocación que no se hizo por la pandemia, a los futuros grandes economistas del mundo. Está llamando a los educadores,
Y el plan, el proyecto de educación es un proyecto mundial que lo tenía ahora para octubre. Proyecto mundial de educación. Notemos que lo que estamos hablando es de proyectos mundiales. Y para hablarse de un proyecto mundial, todos los gobernantes deben estar de acuerdo, porque solo así podría ser posible. Estamos hablando, repito, de la educación. Estamos hablando del proyecto de salud mundial. Estamos hablando del proyecto medioambiental mundial. Estamos hablando del proyecto económico mundial. Porque la finalidad, y hay otras cosas que dejo, la finalidad es encaminarnos a un gobierno mundial que esté como único líder el Vaticano. Por eso ustedes ven que lo que se está pretendiendo, el proyecto que se tiene en las manos, no sale de los Estados Unidos, no sale de Rusia, no sale de China. Ellos son parte, salen de los Estados Unidos, del Vaticano, el proyecto que el Papa quiere aupar. La disminución de la demografía en el mundo no es de las pocas familias que manejan el 20% menos de las familias que gobiernan el mundo. No solamente tiene que ver con el Club Bilderberg, no solamente tiene que ver con las grandes familias Rockefeller, los Clinton y demás de Estados Unidos. No solamente es con eso. Es un proyecto que necesita de ellos y ellos están también para pertenecer al mismo y establecerse eso como un imperio mundial. Noten, en Europa han querido establecer un gobierno mundial, no han podido. Han querido también con la moneda única europea, tampoco han podido. Parte del proceso. Pero esto no se terminó. No se terminó. El proyecto es mundial. Y repito que no depende ni de Europa ni de los Estados Unidos. Es del Vaticano que surge. Por eso la invitación a reuniones. Entre esas cosas que mencioné, les repito, solamente repetir, recordar la economía, medio ambiente, la disminución de la demografía mundial, la educación, también salud. También puedo decirle de que en medio de todo eso se ocultan una serie de elementos religiosos porque quieren el establecimiento de una religión mundial. Ese es el propósito. Y les digo, para ir terminando, para ir cerrando, en los días finales de la historia humana, el mundo se dividirá solo en dos tipos de gente: los que guardan el sábado y los que guardan el domingo. Nada más. Por más que ustedes escuchen, por más que ustedes hablen y vean movimientos y todo, es más, si ustedes ven, el Papa llega, qué lástima no tener tiempo para hablarle de la perestroika, del derramamiento del muro de Berlín, de los gladiadores que existían, cuántos gladiadores quedaron, cuántos, cómo se ha ido estableciendo. Y recordar que cuando se habla en la palabra del Señor y en el espíritu de profecía de estos acontecimientos, uno dice, bueno, pero decretos mundiales, ¿saben ustedes? Leyes mundiales dominicales. Recuerden ustedes qué es lo que ha sugerido, qué es lo que viene sugiriendo el papado, el sistema papal. Ah, se ve bellísimo, hermoso, un día para la familia, un día familiar. Pero la pretensión no es de un día para la familia. Eso es parte del proceso. La terminación es que haya unificación de criterios religiosos en el mundo. Y luego los rebeldes, los sabatistas, los que guardan el sábado, son los encargados de todos estos grandes males que están acaeciendo en el mundo de hoy. Mis queridos, el tiempo que vivimos es un tiempo bastante difícil.
esta pandemia no es cuestión del azar. Y las que vienen o las que se están preparando, como usted quiere enfocarla, la que se siguen preparando, porque el propósito de disminuir la población mundial continúa, porque entienden esas grandes familias y esas grandes dirigencias del mundo, que en el mundo hay 7.500 millones de habitantes y que el mundo solamente tiene capacidad para 5.000. Ahora, ¿ustedes se creen que los movimientos estos rebeldes, el supuesto socialismo de los Estados Unidos, el LGBTismo, el humanismo en muchas de sus direcciones, el homosexualismo en sus magnitudes, ¿sabe qué es lo que pretenden? Disminuir la población mundial. El homosexual no da hijos, no se reproducen, y con vacunas y con medicamentos, supuestamente para sanar, vendrán otras cosas también. Gracias por darme la oportunidad simplemente de compartir estos mensajitos. Fue un conversatorio, no fue una predicación. Por eso ustedes me ven buscando algunas cosas para darle fuerza con la Biblia y con el espíritu de profecía a lo que digo. Es un tiempo de preparación. Reiterarles que el Espíritu Santo tiene sus funciones en nosotros. Dirigirnos, convencernos, ayudarnos, recordarnos. En los momentos difíciles, cuando nos quiten las Biblias de las manos, el Espíritu Santo nos recordará lo que hayamos estudiado. Pero si tú no has estudiado nada, si tú no has hecho nada, si no te has preocupado por nada, ¿qué te puede recordar el Espíritu de Dios? No podrás recordar nada. Y el Espíritu Santo te va a llevar a tu caminar con pasos firmes por este camino sinuoso, pero al final victorioso, el camino de la vida eterna. No te lo pierdas. Es preciso este camino. Parece difícil, parece que no tiene fin. Lo tendrá, y muy pronto Cristo Jesús descenderá en las nubes de los cielos para buscar a sus redimidos. Y entonces nos pasaremos 1000 años en el cielo y por la eternidad con los nuestros en la tierra renovada. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo. Amén. 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 Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, la verdad que voy a decir algo, profe, porque no es pastor, es mi profe. Tranquila. Ese mensaje ha sido para mí, porque a veces, mire, profe, me pongo que me tiro de los pelos porque he hecho mucho de menos donde vivía, todo aquello. Digo, Señor, estoy aquí en República Dominicana, ¿ahora qué hago? No es tan fácil el cambio. Así, ha sido muy duro el adaptarme otra vez. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. El mensaje ha sido para mí. Gloria Amén. a Dios. Amén. Profe, ¿qué le puedo decir? Mil gracias. Le tomo la palabra. Esta no va a ser la última vez, prepárese. Sí, sí. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir, como le decía a alguien que me decía, ¿y qué, cómo usted se visualiza con estas cosas, el trabajo, el derecho, la cuestión allí de, ¿cómo se llama esto? De la consejería en la oficina. ¿Qué usted? Déjame llegar hasta diciembre, por favor, a ver si llego. No, profe, va a llegar hasta diciembre, espérese. Usted llega hasta diciembre tranquilo, pero a partir de enero no le prometo nada. Yo quiero que una semana por lo menos esté con nosotros, dándonos todos estos temas tan interesantes. O sea que ya hablaremos más adelante. Y quiero decirle que precisamente hablando del nuevo orden mundial, este sábado por la tarde vamos a tener una hermosa charla con una licenciada que viene de la Universidad Adventista, que se llama Milagros Novas. Ella es de Barahona. Y ella nos va a traer un tema titulado La educación, educando para el nuevo orden mundial. Educando, oiga bien, va a traer un temazo, educando, porque el Ministerio de Educación
ha sacado unos cuadernillos para los niños de primero de primaria hasta 6º grado, que eso da miedo. Están trabajando con un duende y una cosa, espiritismo Claro, puro y duro. claro. Y ella va a tratar esos temas, o sea, que están invitados todos. Profe, Aprovechenlo, mire, aprovechenlo. aquí hay una lista de personas que quieren abrazarlo y saludarlo. Vamos a orar y vamos a hacer como hacemos en la iglesia. Usted se queda en la puerta y espere todos los saludos. Ore por favor, y cerramos el tema y espere los saludos. Amén. Amado Señor, hemos en esta noche recibido de ti la oportunidad de poder comunicar tu palabra. Han sido salpicaduras nada más. Muchas cosas están escritas para este tiempo. Muchos acontecimientos están acaeciendo. No nos damos cuenta de los mismos y son a pasos, sus acontecimientos son a pasos agigantados. Por favor, abre nuestros ojos, permítenos ver, permítenos a través de esto obtener la oportunidad de que el Espíritu Santo nos convenza de nuestras debilidades, de nuestras separaciones de ti, que podamos tomar la firme determinación de buscarte, de pertenecerte, de hacer lo que tú nos mande hacer a través de la predicación, a través de los talentos, los dones, que tenemos, a través de nuestra disposición del tiempo, que podamos sacar tiempo especial para ti y que cuando tú vengas nos encuentres haciendo esto que has requerido de nosotros. Yo te quiero pedir paz por cada una de las familias representadas. Te quiero pedir, oh Señor, que tú les ayudes a entender, les ayude a consagrarse. Cualquier necesidad económica, familiar, cualquier necesidad de la naturaleza que sea, la pongo en tus manos en este momento para que puedas obrar con poder y que puedas, oh Señor, darle la bendición, tu bendición, la que has prometido a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén.